Y sí, no lo deseamos, nadie lo quiere, nadie pensó que esto sucedería. Como dice hoy una frase muy común, éramos tan felices que no lo sabíamos. Sin desearlo, el agua de la tormenta ha entrado a nuestras vidas. El ser humano se siente amenazado, siempre se ha sentido amenazado por lo que no tiene control. Inicia a sentirse en medio de toda esta situación vulnerable, finito, impotente. Inevitablemente empieza a sentir miedo. Es parte de nuestra naturaleza. El asunto, querida iglesia, es que el miedo siempre nos hace buscar nuestras propias soluciones. Queremos sacar el agua por nosotros mismos. Y como no podemos, como nuestras fuerzas son muy pocas, entonces volteamos a ver a Jesús. El problema es que cuando lo volteamos a ver, cuando lo buscamos, Él está dormido. Y entonces sentimos que todo cambió. Me imagino a los discípulos en medio de su tormenta, el agua inundando la barca, mojados ellos, tocados por esta agua. Y voltearon a ver al Señor y Él estaba dormido. Y entonces tal vez se sintieron más desesperados. Hoy, igual que ayer, todo está cambiando. Tuvimos que posponer nuestro viaje. En muchos casos, tuvimos que cancelarlo. Nuestra boda tendrá otra fecha de celebración. Nuestros negocios, muchos de ellos estarán al borde de la quiebra. Lo que pensamos ganar este año en muchos de nosotros se redundará en pérdidas y en deudas. El temor latente de ser contagiados a muchos nos hará dudar de nuestra fe. Cuando empecemos a escuchar que este contagio ha llegado a algún familiar, a algún amigo, y sintamos de cerca la amenaza real de la muerte, entonces muchos se preguntarán o nos preguntaremos: Dios, tú has prometido que ninguna plaga tocará mi vida, que bajo tus alas estaremos seguros. Entonces, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué tus siervos y tus siervas están pasando por el valle de la sombra y de la muerte? ¿Por qué estás dormido? ¿Por qué no haces algo? Esto, querida iglesia, nos harán sentir que nuestra fe será confrontada y en muchos casos quebrantada. El temor a morir estará presente. La gran pregunta es: ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor en medio de todo esto? Por lo que la tercera reflexión que hago con ustedes es que el Señor siempre hará su voluntad. Nadie está exento de padecer ningún sufrimiento, nadie. Los siervos y las siervas del Señor que aparecen en el texto bíblico también sufrieron. Muchos de ellos hambre, decepción, persecución, pestes. También fueron atacados, también murieron. Incluso el mismo Hijo de Dios experimentó la muerte. Usted y yo no debemos olvidar que somos humanos, que somos finitos, que aún nuestra condición de pecado nos hace frágiles ante eso. Nos hace no inmunes a ser contagiados. Pero el hecho de que suframos todo esto no hace que Dios sea el culpable. Y esta historia
nos enseña que Jesús siempre será nuestra esperanza. Actuará en el momento preciso. Él se está levantando con poder y autoridad para traer paz y bonanza a nuestro corazón, porque Él es el Dios de la esperanza. Y Él nos ha dicho que cuando todo esto pase, como seguramente pasará, volveremos a viajar, volveremos a celebrar nuestros aniversarios, nuestros cumpleaños, retomaremos nuestros trabajos, nos volveremos a reunir como hermanos en el templo, alabaremos juntos al Señor, volveremos a estudiar, a charlar, a visitarnos, en fin, habremos de sentirnos que Jesús nos ha pasado del otro lado de nuestras aflicciones. Y si por voluntad divina alguno de nosotros tendrá que morir, moriremos con la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. El Señor siempre será nuestra esperanza. La barca no se hundirá, pero el agua sí llegará a nuestras vidas. La aflicción tocará nuestros corazones, pero el Señor Jesús siempre se levantará y nos dará la esperanza de la salvación. En el 2013, mi esposa y yo fuimos invitados por un grupo de amigos para visitar el sur de la Argentina. Y en el trayecto estaba el deseo de pasar a Puerto Madryn, donde era la temporada del avisaje de ballenas. Cuando llegamos ya era tarde, el sol se estaba ya ocultando, empezaba la noche. El mar estaba picado, hacía mucho viento, pero nosotros no queríamos irnos de ese lugar sin tener esa experiencia de ver una ballena. Nos subimos al bote, éramos 3 familias, 4 familias, más otras personas más que acompañaron. El capitán del bote quería lucirse con nosotros y entonces cuando entramos a mar abierto aceleró con todas sus fuerzas el bote. Pero como el mar estaba tan picado, el bote empezó a pegar contra las olas. Yo estaba muerto de miedo, aun cuando tenía mi chaleco salvavidas, porque no sabía nadar. Ver estaba sentada junto a mí, y yo la agarraba con todas mis fuerzas. Con una mano agarraba una soga que estaba junto a mí, y con la otra mano agarraba a Bere. Llegó un momento en donde pegó tan fuerte el bote con las olas, que voló. Literalmente todos volamos. Y estábamos preocupados porque había 2 niños con nosotros. Jackie era una de ellas. Y cuando caímos con todo, yo agarrando a Bere, y volvió otra vez por la misma velocidad del bote, volvimos a volar, pegó contra la ola, salimos volando literalmente, volvimos a caer, hasta que finalmente el bote se detuvo. En mar adentro, de noche, hacía frío, y yo estaba muerto de miedo. Yo hasta incluso pensé en mi funeral y no sabía cómo íbamos a regresar a México en un ataúd. Yo estaba con mucho miedo ante esa situación. Y cuando todo se calmó, estuvimos charlando ahí, y Jackie, que era una niña pequeña, dijo algo que me impactó. Yo no tenía miedo. Y todos le preguntamos por qué. Y ella dijo, porque el pastor estaba con nosotros. Y si el pastor estaba con nosotros, no nos iba a pasar nada. Lo que no sabía que era el pastor estaba más muerto de miedo que cualquiera. Jesús está en nuestra barca. Y no importa que el agua llegue a nuestras vidas. Debemos creer que Jesús se levantará para traer paz y esperanza a nuestro corazón. Él no nos dejará ni nos abandonará. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Paz a vosotros.